Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por este tiempo tan bonito, este tiempo tan especial, donde podemos adorar a nuestro Señor. Hoy vamos a compartir una reflexión, una exhortación que podemos titularla Humillémonos ante Dios. Humillémonos ante Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre la forma correcta de acercarnos al ser más grande del universo, de acercarnos a Dios. La forma en la cual nosotros nos acercamos a Dios es importante y vamos a ver que Dios lo dice en su palabra. Voy a invitarles a buscar la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5, los versículos del 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo número 5, los versículos del 5 al 7 dicen así: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuán alentadoras son las palabras de Dios en este pasaje, donde Dios nos está diciendo que seamos humildes, que cuando venimos delante de la presencia de Dios, debemos de hacerlo con actitud de humillación. Qué lindo es saber también que hay una forma de que Dios nos exalte cuando nos humillamos. Dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de nuestro Dios, es la forma para que Dios nos exalte, es la manera para que Dios nos ponga por encima de nuestros problemas, por encima de las adversidades que atravesamos en este mundo. Y también otra promesa más, donde dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No tenemos que cargar eternamente con nuestra ansiedad, con nuestros problemas, con nuestras luchas diarias. Dios dice en su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y nos da la maravillosa promesa, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuán bueno es saber que el Dios excelso, el Dios creador del universo, el ser más grande del universo, Él tiene cuidado de usted y de mí. Él se preocupa por nosotros. Él está al tanto de cada una de nuestras necesidades. Y en la mañana de hoy vamos a ver un ejemplo de una persona que se acerca a Jesús con una profunda necesidad. Él se acerca a Jesús ya en el límite, pero se acerca de la manera correcta, y el Señor le pone por encima de sus necesidades, por encima de su dolor, por encima de su problema. Voy a invitarles a buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, los versículos 40 al 44. Marcos 1, 40 al 44 dice: Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. El Evangelio de Marcos es un evangelio que fue escrito para los gentiles, especialmente para los romanos. Marcos presenta a Cristo en este evangelio como el siervo de Dios. Es un evangelio lleno de acciones. Marcos no hace tanto énfasis en lo que Jesús dijo, sino en lo que Jesús hizo.
el contexto de este pasaje, es decir, los versículos anteriores y los versículos posteriores, son milagros, son señales, es Dios tocando la necesidad humana. Y ahora nos encontramos frente a un pasaje profundamente triste, porque la persona que se acerca a Jesús está leprosa. La miseria del leproso se ve aún aumentada en la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, imagínense, el Hijo de Dios santo, puro, inmaculado, venerable, eterno, omnipotente, limpio, sabio, al lado de un leproso, un guiñapo humano. ¿Qué era la lepra? La lepra es la putrefacción de nuestra carne que se va extendiendo por todo nuestro cuerpo hasta la persona caerse en los pedazos, hasta caerse su cuerpo a pedacitos. ¿Se imaginan qué dolor tan terrible? Y había en el libro de Levíticos y otras leyes ceremoniales muchas cosas acerca de los leprosos. Después en casa pueden leer Levíticos capítulo 13 y capítulo número 14 y van a tener un mayor argumento de lo que dice aquí la Biblia, un mayor conocimiento. Ahora, ese pasaje de Levíticos 13 y 14 nos dice que cuando a una persona en el pueblo de Israel le salía alguna manchita, esa persona debía de ir con el sacerdote. Y el sacerdote veía la manchita, y si la mancha se le parecía que podía ser el principio de una lepra, el sacerdote lo ponía en un lugar aislado, encerrado por 7 días. Y después de esos 7 días la persona venía ante el sacerdote, y el sacerdote analizaba la mancha, y si la piel de esa mancha era más profunda que la piel del cuerpo, y si los cabellos de esa mancha eran blancos, el sacerdote le ponía 7 días más aislado, encerrado, y había toda una serie de tratamientos para tratar esa mancha, y al cabo de 7 días después volvía nuevamente al sacerdote, y si el sacerdote comprobaba que era lepra, le decía: tienes que estar fuera del campamento. Este hombre perdía la comunión con los ciudadanos de su pueblo. Vamos a ver lo que dice Dios en Levíticos capítulo número 13, versículos 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. ¿Se imaginan qué dolor tan terrible, qué situación tan difícil estaba atravesando este hombre? Ahora, producto de su lepra, debía de abandonar su hogar, su familia, su trabajo, su vecindario, y debía de apartarse de la comunión del pueblo y estar en un lugar aparte, porque la lepra es algo contagiosa. Imagínense qué dolor tan terrible. Prácticamente que la vida termina para una persona que le declaran en ese entonces lepra. Ahora, en caso de que la persona sanara, esa persona debía de presentarse al sacerdote, y el sacerdote era la única persona encargada de declararle limpio. Esa persona debía de ofrecer algunos rituales, algunos sacrificios, holocaustos, ofrendas, y luego pues ya el sacerdote le declaraba limpio. Entonces vemos que este era un hombre en necesidad. Pero tan grande era la necesidad que estaba atravesando, que se voló todas las barreras que había para su necesidad y vino a Jesús. Todo el mundo le decía: ¿sabes qué? Tú no puedes ir a Él. Él está sano, limpio, santo. Tú eres un leproso, tú apestas. Pero la gente en necesidad, la gente valiente en necesidad, muchas veces se brinca las barreras. Y vamos a ver en esta mañana 4 pasos de fe que dio el leproso para ser sanado. Este no fue un leproso que dijo: bueno, soy leproso, me voy al valle de los leprosos, allá donde viven los leprosos, para morirme, allá para esperar la muerte. No, este fue un hombre que despertó a su necesidad más profunda, y él identificó al satisfactor único de Dios, y viene a la presencia de Jesucristo, y vamos a seguir la historia. Dice el versículo 40, y dejen siempre marcado Marcos capítulo 1, este pasaje que hemos leído del 40 al 44, porque estaremos yendo y regresando a este versículo.
Dice el versículo 40, vino a él un leproso. No dice, oiga, ustedes que van a la iglesia, oren por mí. Porque muchas veces la gente dice, ustedes que van a la iglesia, oren por mí. Es decir, hay personas sobre la faz de la tierra que quieren los beneficios de Dios, pero no quieren responsabilidades con Dios. Quieren lo que Dios ofrece, pero no están dispuestos a sacrificarse para Dios. Pero este hombre vino a Jesús. Él tomó el esfuerzo de caminar y venir hasta donde estaba Jesucristo. Y este caminar expresa que él reconoció su necesidad. Entonces, el primer paso es que este hombre reconoció su necesidad. Este es el primer paso que da este hombre para ser sanado. Él reconoció su necesidad. Reconoció que necesitaba ayuda. Para reconocer nuestra necesidad, nada más tenemos que compararnos con Jesús. Si a este leproso lo comparamos con otros leprosos, tal vez no estaba tan leproso, es posible que los hubieran peores, pero este hombre reconoció su necesidad y vino a Jesús. Usted debe reconocer que necesita ayuda. Usted debe reconocer que necesita ayuda de lo alto, ayuda del cielo, ayuda de Dios. Ese es el primer paso para nosotros recibir la bendición de Dios. Bendita necesidad, bendito problema, bendita adversidad que nos hizo venir hasta Jesús. Mientras el ser humano tiene todos sus problemas resueltos, no le interesa si existe un Dios o no. No le importa si hay un Dios o no. Mientras la persona tiene todos sus problemas resueltos, sigue en la rutina diaria, viviendo en la rutina diaria. Probablemente si este hombre no hubiese estado leproso, no hubiera venido a Jesús. Dios usó la lepra de este hombre para que este hombre se encontrara con Jesús. Dios quiere tener una relación personal con cada ser humano sobre la faz de la tierra. Dios nos ama, Él ama al ser humano. A todos los seres humanos nos ama y con un amor especial. Y cuando no vamos a Dios por amor, entonces Dios permite muchas veces el sufrimiento en nuestra vida para que tengamos que acercarnos a Él por medio del dolor. Muchas personas sobre la faz de la tierra ahora mismo no tienen ningún tipo de problema, aparentemente. No tienen ningún tipo de problema. Y miran a su alrededor y se dan cuenta que la mayoría de los seres humanos del mundo tienen uno o muchos problemas. Bueno, eso es una señal para que levantemos los ojos al cielo y digamos, Dios, gracias. Pero mucha gente, tristemente, por medio del amor, no va a Dios. Pero cuando la adversidad toca la puerta, cuando llega a la vida la enfermedad de un ser querido, nuestra enfermedad, un problema económico, cuando llega a nuestra vida la adversidad, cuando la ciencia dice, yo no tengo la solución para ti, cuando la medicina dice, yo no tengo la solución para ti, cuando los bancos dicen, yo no puedo hacer nada por eso, entonces la gente busca a Dios. Entonces, a lo que nosotros los seres humanos muchas veces llamamos un problema, una enfermedad, una necesidad, una adversidad, un obstáculo en nuestra vida, es la oportunidad que Dios nos ofrece para que nos acerquemos a Él, para que levantemos los ojos al cielo y nos demos cuenta que le necesitamos, que tenemos límites en este mundo, que no somos lo suficientemente autosuficientes para enfrentar nuestra vida solos. Necesitamos de Dios. Entonces el primer paso de fe que dio este hombre para ser sanado fue que él reconoció su necesidad. En segundo lugar, él mostró su dependencia de Dios, porque dice el versículo 40, vino a él un leproso rogándole. Usted puede reconocer que tiene una necesidad, pero decir, yo la resuelvo. Eso no es dependencia. No vas a poder, porque hay muchas cosas que los seres humanos no podemos resolver en este mundo. ¿Qué puede hacer un hombre frente al cáncer? ¿Qué puede hacer el ser humano frente a un tsunami? ¿Qué puede hacer el hombre frente a un volcán que está en erupción? ¿Frente a un ciclón? ¿Frente a las adversidades de la vida? ¿Qué podemos hacer? Debemos de reconocer que necesitamos ayuda, y una ayuda especial necesitamos a Dios. En ocasiones hay personas que reconocen que necesitan ayuda,
pero van a otro que está igual o peor que ellos, y ahí están todos los anónimos que existen. Entonces el dolor humano se ve aumentado porque dos problemas, dos necesidades no resuelven una necesidad, sino que hacen más grande el problema. Se necesita recurrir a aquel que es victorioso ante las dificultades, ante los problemas. Se necesita ir a Dios. Y este hombre viene ante Jesús, dice, rogándole, no dándole órdenes a Dios. Dios no es nuestro siervo, Dios no es nuestro empleado al cual le damos órdenes. Este hombre llega con la actitud correcta, rogándole. Habla de una actitud correcta, habla de un corazón humilde, habla de un corazón no autosuficiente. Viene ante Jesús rogándole. Y el tercer paso de fe que dio este hombre es que se humilló ante Dios. Porque dice el versículo 40, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla. Él dobló sus rodillas. Doblar la rodilla es un acto de humillación para el que la dobla, pero es un acto de adoración y honra para el que la recibe. Y este hombre viene a Jesús de la forma correcta, viene doblando sus rodillas, humillado ahí ante Dios. La Biblia dice en el pasaje que hemos leído en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es la forma, humillándonos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. En su tiempo, en su voluntad, Él nos va a poner por encima de los problemas, de las adversidades de la vida. En cuarto lugar, este hombre expresó correctamente su necesidad, porque dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él se comunicó correctamente. Él no dijo, yo declaro por fe que no estoy leproso. Él no dijo, yo decreto que estoy sano. Él no dijo, yo cancelo toda enfermedad, yo hago todo espíritu de lepra. No, él viene ante Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si dentro de tus planes sabios, soberanos y eternos está el limpiarme, Señor, estoy aquí. Señor, yo no sé nada, tú lo sabes todo. Estoy aquí. Ahora, humillado, dependiendo del Señor, con una grande necesidad, pero depositando su vida en los brazos de Jesucristo. Ya dependía de la respuesta del Señor, pero él había hecho su parte. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La Biblia nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Cuán maravilloso es Dios, cuántas promesas nos ha dejado en su palabra para que vivamos en este mundo sin temor, para que vivamos en este mundo confiando, dependiendo de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nos humillamos, Él nos va a socorrer. Él va a venir en nuestro auxilio. Este hombre vino ante Jesús de la manera correcta. Ahora Dios hace su parte. En el Salmo 51, versículo 17, nos dice la Biblia, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David está escribiendo este salmo inspirado por el Espíritu Santo y nos está hablando la forma correcta de acercarnos a Dios, la forma correcta de acercarnos al ser más grande del universo, humillados ante Él, con un corazón quebrantado, allí postrados ante su presencia en humildad. Y ahora el versículo 41 dice, y Jesús, no dice el pastor, no dice el papa, no dice el apóstol, no dice el profeta, no dice otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús marca la diferencia. Es el ser que todos necesitamos. Y dice el pasaje, y Jesús, teniendo misericordia de él. Jesús tuvo misericordia de él. Cuán bueno es saber que la misericordia de Dios es hasta los cielos. Cuán bueno es saber que Dios es rico en misericordia. Cuán bueno es saber que por su misericordia no hemos sido consumidos. Cuán bueno es saber que su misericordia es nueva cada mañana. Dios derrama su gracia, Dios derrama su misericordia sobre cada uno de nosotros. La misericordia de Dios es el amor, la bondad, la compasión de Dios ante la miseria humana. Cuando recibimos algo de Dios, no es porque nosotros lo merecemos, es por su gracia, es por su misericordia, es por su gran amor. No vamos ante Dios como quien dice, Dios, estoy aquí para que me des lo que yo me merezco. No vamos ante Dios de esa actitud. No vamos ante Dios para decir, ahora Señor, te pedimos que ahora tú hagas esto. No, esa no es la actitud. Si vamos a Él y recibimos algo de Él, y lo recibimos todos los días, pero es por su gracia, es por su misericordia, es porque Dios ha tenido compasión de cada uno de nosotros. Y ahora Jesús hace en el leproso lo que ningún otro ser sobre la faz de la tierra podía hacer. Ahora Jesús le da la sanidad. Jesús hace el milagro en la vida de este hombre que estaba sufriendo, que estaba leproso. Dice el versículo 41 y 42, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios en el cual hemos creído. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, Él es inmutable, Él no cambia. Ese es el Dios. Nosotros creemos en los milagros, pero sabemos que Dios responde a nuestras oraciones de tres formas diferentes. Dios puede decir a nuestra oración sí, y al instante, como dice este pasaje, nosotros obtener lo que le hemos pedido a Dios. Pero Dios también puede decir, espera. Y ahí está en la Biblia muchas respuestas como espera. Tenemos la historia de la mujer que padecía de flujo de sangre y estuvo enferma 12 años. Después que pasaron 12 años, Dios hizo el milagro en su vida. Pero Dios también puede decir a nuestra oración, no. Y nosotros tenemos que aceptar su respuesta. Eso es la fe. La fe es decir, Señor, yo me abandono en tus brazos, yo no sé, pero tú sí sabes. Y ahí está la respuesta de Dios a Pablo, después que había orado por un aguijón que tenía en la carne, y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dijo, no. Y la fe descansa en Dios, descansa en su palabra, descansa en sus promesas, descansa en que Dios sabe lo mejor para nuestras vidas. Hermanos, Jesús extendió su mano. Extendió la mano sobre un leproso. La lepra era algo contagiosa y Jesús extendió su mano. Él no se guardó la mano para atrás, Él no lo miró de lejos, Él extendió su mano. Y nosotros los seres humanos, con las manos extendidas, lo cogimos y lo clavamos en la cruz. Y aún Jesús, con las manos extendidas en la cruz, nos estaba diciendo, te amo, te estoy atendiendo a tus necesidades. Estoy aquí mostrándote mi amor. Allí en aquella cruz Él murió y derramó su sangre por nosotros. Ahora el versículo 45, aquí en Marcos capítulo 1, versículo 45 dice, pero oído él, o sea el leproso, pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús ganó gran popularidad. Está casi recién comenzando el Evangelio de Marcos y nos está diciendo que Jesús alcanzó gran fama. Pero tristemente, toda esa fama quedó en el nivel humano. Y la gente no entendió que era el Hijo de Dios, que nos estaba visitando en forma humana, que había venido para tener una relación personal con cada uno de nosotros. Hermanos, ahora debemos de hablar de nosotros. Hemos hablado del leproso y de Jesús, pero ahora debemos de hablar de nosotros.
Nosotros, gracias a Dios, no tenemos lepra en nuestro exterior, en nuestra piel, pero sí estamos sufriendo en lo profundo de nuestro ser. Sí tenemos luchas, sí tenemos cargas, sí atravesamos adversidades en la vida y muchas veces estamos sufriendo. Alguien puede estar sufriendo en este momento la tristeza de tener un ser querido que no ha conocido al Señor Jesucristo y sabe que cuando parta de este mundo sin Jesús va a un lugar de condenación. Alguien puede estar ahora atravesando un momento de tristeza y de dolor, de sufrimiento por una enfermedad o por la enfermedad de un ser querido. De cierta manera, todos nosotros tenemos luchas, tenemos cargas, y no tenemos que seguir toda la vida cargando con nuestros problemas, con nuestras luchas. Voy a invitarles a buscar el Salmo 55, versículo 22. Dice así el Salmo número 55, versículo 22. Dice así, Salmo 55, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga. ¿Ven? No tenemos que andar toda la vida con nuestra carga en nuestros hombros. No tenemos que permitir que nuestras cargas nos hundan. Echa sobre Jehová tu carga. Jesús dijo algo parecido en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, cuando dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahora el Señor nos está diciendo, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Si lo dijese un hombre, un ser humano, pudiéramos dudar de su palabra, porque los seres humanos muchas veces nos fallan, aún queriendo quedar bien con nosotros, nos fallan. Pero dice, y Él te sustentará. Lo dice Dios. Dios nunca fallaba a su palabra y nunca fallará. Él es Dios. Él tiene el poder de cumplir lo que Él dice, y Él te sustentará. Podemos darlo por hecho, que Él nos va a sustentar cuando nosotros ponemos nuestra carga sobre Él. Y termina diciendo el versículo, no dejará para siempre caído al justo. ¿Se dan cuenta que el justo también cae? No dejará para siempre caído al justo. Es decir, que el justo en los caminos de este mundo también cae, pero no se queda ahí para siempre. El justo también se levanta. No dejará para siempre caído al justo. La Biblia dice en Proverbios 24, 16, porque 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. No está hablando de un número, sino que es la totalidad, el número completo. Siempre que nos caigamos, Dios va a estar ahí para socorrernos, para levantarnos. Ese es nuestro Dios. Hermanos, la exhortación de hoy es a venir ante Dios de la manera correcta, humillarnos ante Él, poner nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras dificultades en la presencia de Dios y esperar de Dios la obra, esperar de Dios el milagro, esperar de Dios el resultado. Que Él nos bendiga.